Hola a todos, bueno, hoy vengo a contarles un poco sobre el primer tema, que es elementos de la lingüística y comunicación, el cual este tema lo empezó estudiando Ferdinand de Saussure, el cual fue un lingüista suizo. Y bueno, él empieza explicando un poquito con el estructuralismo. Entonces, pero pues ustedes me dicen, listo, ¿qué es estructuralismo? Es por donde comienza todo. El estructuralismo es el que estudia la lengua en su realidad actual. Entonces por ahí nos vamos yendo con el estructuralismo. Yo me tomé el tiempo, hice aquí algo para explicarles. Como les dije antes, la lingüística interna es el estudio de solo una lengua y la lingüística externa es el estudio de lo que hay entre una lengua y la sociedad, o sea, el estudio de lo sociolingüístico. Por ejemplo, nosotros aquí en Colombia usamos el castellano, pero ¿cómo usa el castellano la sociedad? Es importante recordar que la lengua es un conjunto de palabras ordenadas. Es absolutamente todo lo que decimos, este conjuntico de palabras en un orden. Bueno, en el estudio de Saussure, él nos habla mucho sobre el significante y el significado. Pero entonces, ¿qué es significante y qué es significado? Porque no es lo mismo. El significante es el signo como tal, es la palabra. Y el significado es el concepto de esa palabra. ¿Qué significa esa palabra? Entonces aquí les hice un ejemplo un poco fácil de entender, que ya lo van a ver a continuación. Saussure nos cuenta un poco sobre la sincronía y la diacronía. Entonces la sincronía es la que estudia la lengua de cómo está en este momento, cómo estamos usando la lengua en estos momentos, y la diacronía estudia la evolución de la lengua y cómo, de dónde viene, cómo ha evolucionado, etc. Bueno, algo que Saussure también nos cuenta es que un idioma no es universal. La lengua es universal porque es algo que todos tenemos la capacidad de comunicarnos a partir de la lengua y de cada uno, que es nuestro idioma, el idioma que, no sé, cada país usa. Bueno, la lengua es el código que permite dar cuenta de la realidad. Esto tiene que ver con el carácter social. No sé, por ejemplo, el código Morse que se usaba hace muchos años, eso es la lengua que usaban, no sé, en los telegramas. Bueno, el habla. El habla tiene que ver con el carácter individual. Nosotros no escogemos cómo hablar, es algo que ya está hecho. Yo no puedo llegar aquí a decirles marcadores, Saussure cuaderno, porque nadie me va a entender. Tengo que seguir ciertas reglas para que la persona que me está escuchando pueda entender lo que quiero decir. Algo importante del signo lingüístico y de las palabras es que son arbitrarias. ¿A qué me refiero yo con esto? Que, por ejemplo, reloj. Nosotros nunca fuimos a una reunión para que este reloj se llamara reloj. Nunca escogimos, simplemente sabemos que se llama reloj porque sí, porque así es. Algo que nos cuenta Saussure de la palabra y del signo lingüístico, que puede llegar a ser algo confuso, es que es inmutable, que no cambia, pero al mismo tiempo es mutable. Entonces quedamos como, pero bueno, lo que se refiere con esto es, voy a dar un ejemplo, la palabra parce. Hace muchos años a uno, no sé, los abuelos y eso no se les ocurría decir parce, no usaban tanto esa palabra, porque pues nada que ver. Pero ahora, con el paso del tiempo, mucha gente ha empezado a usar tanto la palabra que ya la podemos encontrar incluso en la Real Academia Española. Entonces, si tú buscas en la RAE parce, te sale su significado. Entonces ese es un buen ejemplo para usar, porque ya que es inmutable, pero es mutable. Bueno,
A continuación seguimos con el segundo texto, que fue Elementos de la semiótica. Aquí el encargado que estudió todo este tema fue Charles Sanders Peirce, y para mí el más complejo de todos. ¿Por qué? Porque Peirce lo que hacía era cambiar todos los nombres que nosotros usamos en la cotidianidad y ponerlos a su antojo, sus propios nombres, entonces hace todo un poco más confuso. Peirce es más conocido como el fundador del pragmatismo. Los signos, lo que nos cuenta él es que no son solo imágenes acústicas, sino que también pueden ser sentimientos, emociones, imágenes como tal imágenes. Cuenta que el lenguaje se hizo para comunicar, pero no solo comunicar con palabras, sino que también podemos comunicar con imágenes, con emociones, con sentimientos. No sé, digamos, la frase que dice una imagen vale más que 1000 palabras es porque una imagen nos comunica algo. Peirce cuenta que hay 3 categorías: la general, la triádica y la pragmática. La general se llama así porque no se centra solo en las imágenes acústicas, sino también en las emociones, sentimientos, imágenes solas, etc. La triádica se centra en 3 categorías, que son signo, objeto e interpretante. Entonces también conlleva la primeridad, segundidad y terceridad. Y por último, la pragmática siempre tiene en cuenta el contexto. Un pequeño buen ejemplo para explicar la pragmática es, por ejemplo, yo estoy con un astrólogo y él me dice: María José, muéstrame tu palma. Yo no voy a ir a mostrarle la palma que está fuera de la casa. Yo le muestro la palma de mi mano porque gracias al contexto me permite saber que él me va a leer la mano. Explicando un poco lo que es la primeridad, segundidad y terceridad, que es lo que cuenta Peirce. Bueno, empezamos con primeridad. La primeridad es la experiencia emocional que se tiene previo a cualquier cosa. Por ejemplo, yo les muestro a ustedes este marcador verde, pero ustedes lo primero que ven es la mancha verde antes que cualquier cosa. Y ya después hacen todo lo que para entender que es un marcador verde, pero lo primero que se ve con esto es una mancha verde. Esa es la primeridad, la primera emoción que sentimos al ver esto. La segundidad es la experiencia práctica, o sea, tú sabes que hay algo que existe independiente de ti, que esto es algo más que no eres tú. Y finalmente la terceridad es como la explicación. Es la experiencia intelectual, donde yo ya puedo entender que finalmente esto es un marcador verde. En la semiótica hay 3 características que son muy importantes saberlas. Una de ellas es el signo, otra el objeto y otra la interpretación. Entonces voy a dar un ejemplo pequeño para que todos podamos entender. El signo puede ser una nube muy oscura. El objeto es la lluvia y la interpretación es que va a llover, es lo que estamos interpretando en el momento. Si hay una nube muy oscura, nosotros lo que vamos a interpretar de este objeto es que va a llover. La pragmática estudia el uso del lenguaje, es muy concreta, es importante siempre tener en cuenta el contexto concreto. Voy a dar un ejemplo mío, personal, yo que soy de aquí, de Armenia, cuando estoy en Medellín. Entonces yo digo, me tengo que tomar una pasta, pero todo el mundo me mira raro y me dice, ¿cómo vas a tomarte una pasta si es que la pasta es comida? O sea, espagueti, eso no se toma. Y yo digo, no, una pasta, o sea, un medicamento. Y me dicen, ok, pastillas. O sea, tengo que ponerme en contexto en la ciudad en la que estoy, porque allá no se dice pasta, sino pastillas. Bueno, continuamos con el tercer tema y el último, que son los componentes materiales de la pragmática.
Empezamos con la primera parte, que es el emisor. Entonces, el emisor es una persona que habla, pero no es un hablante. Entre la palabra hablante y emisor hay una gran diferencia, porque un emisor se dirige a alguien, quiere llevarle un mensaje a alguien, darle un mensaje a ese alguien. En cambio, un hablante es simplemente una persona que habla, mas no tiene el objetivo de llevar ese mensaje a alguien. Doy un ejemplo para que se entienda bien. Yo cojo un micrófono en mi ventana y empiezo a leer un libro. Hay muchas personas que tal vez me van a escuchar, pero yo no voy a ser el emisor para esas personas, porque mi interés no es llevarles un mensaje a esas personas. Simplemente mi único interés es hablar para mí misma. Entonces estoy siendo hablante, más no emisora. El destinatario es la persona o las personas a quien se está dirigiendo el emisor. Entonces, si a mí alguien me habla, soy destinataria, pero no necesariamente. Doy un ejemplo para que se entienda. Yo soy profesora de clase y llego a mi clase a hablarle a todos mis alumnos. Entonces les voy a hablar sobre el texto que se leyeron anoche, pero los destinatarios simplemente van a ser los alumnos que se leyeron el texto. Esos son los que van a entender el mensaje que yo estoy dando. Ellos son los destinatarios, los que les va a llegar el mensaje. Los que no leyeron el texto no van a ser destinatarios míos, porque no van a entender de qué les estoy hablando. En el texto también nos hablan un poco del enunciado, que es ese mensaje que construye el código lingüístico. Entonces, tiene en cuenta ciertas reglas del código lingüístico. Doy otro ejemplo para que se entienda. No sé, un gringo que llega hablando español. Tal vez ese gringo no sabe mucho español, no respeta la gramática, pero se le entiende. Al final de todo, con el enunciado, se le entiende qué me quiere decir, qué mensaje me quiere dar. Otro componente material de la pragmática es el entorno. Entonces, ¿cómo así que el entorno? Doy el mismo ejemplo que di anteriormente con la palma de la mano. Estoy en un vivero, en el entorno, en un vivero, y me dicen, muéstrame esa palma. Pues el jardinero no me va a mostrar la palma de su mano, va a coger la palma que hay en el vivero y me la va a mostrar. Seguimos con los componentes relacionales de la pragmática. Bueno, entonces tenemos la información pragmática, que básicamente es un conjunto de conocimientos, creencias, opiniones que influyen en la interacción. ¿Cómo así? Bueno, primero que todo, hay 3 características de estas, que sería la general, la situacional y la contextual. Y voy a explicar cada una de ellas. La información pragmática general, para no enredarnos, es básicamente la cultura general, lo que todos, entre comillas, debemos saber. En la situacional es como lo que se deriva de alguien o algo. Por ejemplo, alguien que no conozco me dice que tiene un perrito. Yo automáticamente lo que derivo de esa persona es que le gustan los animales, es una persona responsable, no sé. Eso es como lo primero que uno se le viene automáticamente a la cabeza, gracias a la situación que la persona nos dice que está o hay. Y por último tenemos la información pragmática contextual. Entonces, gracias al contexto que se nos da, también hacemos una hipótesis de eso. Entonces, por ejemplo, alguien que nos habla con un lenguaje muy técnico, que es muy cordial, que habla muy bien hablado, nosotros lo primero que vamos a sacar, la hipótesis que vamos a sacar de esa persona, es que es una persona con una formación académica muy avanzada, que es alguien que tiene buena educación, que es alguien bien. Punto. Esa es como básicamente todo.
En el texto nos hablan mucho sobre la intención. Entonces, para ellos, esta intención se trata de la relación entre el emisor y su información pragmática. Entonces, voy a darles un ejemplo de esa intención de la que tratan de explicarnos. Un buen ejemplo para entender la intención es, bueno, no sé, cuando un niño pasa a ser adolescente y empieza a enamorar a las niñas o a la niña, y entonces, listo, mucho tiempo después hablan y le dice el niño a la niña: es que yo te mandaba a ti señales de amor, tú no te dabas cuenta, o yo intenté enamorarte, tú no te dabas cuenta. Y la niña le dice: no, yo nunca me di cuenta de que tú me estabas dando señales de amor o de que tú querías estar conmigo. Entonces ahí es donde vemos que no hay claridad, nunca hubo cierta claridad con la intención del receptor, con la intención del niño hacia la niña, y por eso ella nunca entendió las señales o el mensaje que él le quería dar a llegar a la niña. Un componente relacional del que se habla en el texto, aunque no lo creamos y es muy importante, es el silencio. Entonces, ¿cómo así que el silencio? El silencio, no sé, una pausa. En un discurso a veces se usa el silencio. Cuando el silencio es consciente, también puede llegar a dar un mensaje importante. Pongámonos en contexto, no sé, estamos todos en el colegio en una charla con el rector, y el rector empieza a preguntar quiénes fueron los que hicieron el daño de la cafetería. Entonces él empieza a hablar de que eso no se debe hacer, y al final pregunta: ¿fuiste tú? Y ahí es donde él hace un silencio largo. Ese silencio no es por hacer silencio, sino que va con la intencionalidad de que esa persona confiese o no, y dentro de ese silencio su intención es hacer que reflexione y responda. Otro componente relacional muy importante, nos hablan de la relación social. Entonces, ¿cómo así que la relación social? Sí, porque no es lo mismo el comportamiento que yo tengo con el rector de la universidad al comportamiento que yo tengo con mis amigos o con mi mamá. Son 3 casos de relaciones sociales diferentes, porque yo no voy a llegar a decirle al rector súper confianzuda: ¿qué hubo, parce, qué más? O no voy a llegar a decirle eso a mi mamá. Por último, tenemos el significado y la interpretación. Entonces, en el texto nos hacen un ejemplo de significado, es qué significa X. Y en interpretación, ¿qué me quisiste decir cuando dijiste X? Aquí doy un ejemplo que tal vez muchos de nosotros nos podemos sentir identificados, y es, por ejemplo, en una pelea con tu novio o novia. Entonces el novio le dice a la novia, no sé: María José, estoy cansado de ti, ya no más. Entonces ese ya no más, la novia le dice: ¿qué me quisiste decir con ya no más? Puede tener 2 diferentes interpretaciones: ya no más de ya no peleemos más, o ya no más de quiero terminar contigo, quiero acabar las cosas, ya no más. Entonces ahí es donde nosotros tenemos el significado y la interpretación.